Muy buenas tardes, chicos. Vamos ya a arrancar con esta revisión del segundo simulacro de Cívica de Zapandí. Este día viernes, ya prácticamente nos quedan hoy viernes y 2 viernes más, que igual lo vamos a trabajar con simulacros que yo les voy a estar enviando. Y ahí vamos a ir trabajando esta clase, ¿verdad? Para que ustedes tomen eso en cuenta y vamos a ir ahí poco a poco con este simulacro abarcando distintas preguntas, dudas y sugerencias que ustedes tengan, ¿verdad? Todo eso es importante para poder trabajarlo con nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar de una, prácticamente ya ahora sí con el simulacro para revisar cada pregunta. Ahí vamos a ir aclarando cada cuestión poco a poco y nos vamos a ir conectando en lo que voy a explicar para que todo nos quede claro. ¿Estamos? Vamos con la preguntita número 1 que dice la siguiente definición. El conjunto de personas integrado por el estudiantado, el personal docente y administrativo, los padres de familia o encargados que forman parte de una institución educativa, los cuales influyen y son afectados por el ámbito educativo, recibe el nombre de. ¿Cuál es el concepto que completa correctamente la definición anterior? Vean que acá nos están planteando conjunto de personas y elementos o características propias que se presentan dentro de una institución educativa, ¿verdad? Como dice ahí casi que al final. Entonces lo que hay que buscar es un elemento, ¿verdad? Un grupo que se haga referencia a cuestiones del ámbito educativo. Dice la A, asociación de desarrollo no es, porque una asociación de desarrollo puede ser a nivel comunal, a nivel provincial, a nivel local también, entonces uno puede tomar distintos elementos importantes. Organización comunal tampoco es sinónimo de prácticamente asociación de desarrollo, ¿verdad? Son esas organizaciones que hay en todas las comunidades también, para que lo tomemos en cuenta. No es asociación estudiantil, porque si es estudiantil únicamente sería para los estudiantes, ¿verdad? Y ahí habla de docentes, habla de personal docente, administrativo, padres de familia. La respuesta correcta a la opción de comunidad educativa, que tiene que ver con todos estos elementos, tanto como docentes, padres de familia, alumnos y demás encargados o parte de la institución educativa dentro del país. La 1, la respuesta correcta es la de comunidad educativa. Vamos con la preguntita número 2 que dice, lea el siguiente texto, se refiere a los mayores de 12 años y menores de 18 años como miembros de la sociedad con sus derechos, deberes y participación activa en los procesos que estructuran la sociedad democrática, con excepción del aspecto electoral, ya que no pueden elegir a las autoridades nacionales ni ser elegidos para ellas. El texto anterior hace referencia al concepto de, acá es importante tomar en cuenta lo siguiente, porque si nos habla de que es un grupo, ¿verdad?, de menores de 12 a 18 años, quiere decir que ellos no pueden votar. Eso es importante tomarlo en cuenta. Recordemos que hasta después de los 18 años se pueden votar. Entonces, nos hace referencia a un grupo de personas entre los 12 y los 18 años. ¿Ok? La comunidad educativa no. Ya vimos anteriormente que hace referencia a comunidad educativa. La comunidad educativa tiene que ver tanto con estudiantes, docentes, padres de familia, el director administrativo, ¿verdad? Es un grupo importante que está dentro de una institución educativa. Dice la B, el gobierno estudiantil no, porque no nos habla del comité ejecutivo, del tribunal administrativo, no nos habla de nada que tenga que ver con gobierno estudiantil. La respuesta correcta la C, ciudadanía joven, personas de 12 a 18 años conforman esta ciudadanía joven, perdón, acá en el país. Juventud política quiere decir personas de la juventud del país que están incorporadas en el aspecto político, y aquí no habla absolutamente nada de política. Entonces, en la 2, la respuesta correcta es la opción C, la ciudadanía joven. Vamos con la número 3, que dice lo siguiente, ya el siguiente esquema. Es un espacio democrático que consiste en la elección de los representantes estudiantiles del comité ejecutivo en los centros educativos, mediante el sufragio universal, directo y secreto. En este proceso, los estudiantes aprenden a llegar a consensos, manejar conflictos, lograr acuerdos y negociar. Dice que con cuál opción se completa correctamente el título del esquema anterior. Y la respuesta correcta es la A. Nos está hablando a grandes rasgos de lo que es el proceso electoral estudiantil, ¿verdad? Donde se elige al comité ejecutivo, a los representantes del comité ejecutivo, presidente, vicepresidente, fiscales y demás miembros del gobierno estudiantil por medio del sufragio universal, secreto, directo y demás. La respuesta correcta es la A, proceso electoral estudiantil.
No es negociación colaborativa ni ningún tipo de negociación, porque recuerden que en la negociación, 1, 2, 3, 4 o más partes se tienen que ver beneficiadas, y aquí no nos hablan nada de eso. No es rendición de cuentas, porque en la rendición de cuentas usted lo que da es un informe de labores, lo que usted ha hecho, usted se somete a preguntas y demás, y usted informa y dice qué es lo que ha hecho durante un periodo determinado con respecto a una cuestión de su trabajo a nivel político y demás. Y no es la campaña electoral, porque en la campaña electoral se ven mensajes, se ven actividades importantes donde los diferentes partidos políticos son los que participan. Acá nos habla más bien de ese espacio, ¿verdad? A nivel de centros educativos de elección, que para eso es la respuesta la correcta, la A, el proceso electoral estudiantil. ¿Okay? Vamos con el número 4 que dice, en los espacios democráticos de representación y participación de la persona joven, el concepto de consenso se refiere, recuerda que el consenso es cuando todos están de acuerdo, entonces por ahí va la cuestión. Dice la capacidad de poder dirigir a los demás por sus cualidades personales, no, eso es, el concepto hace referencia al liderazgo, básicamente el liderazgo en esa A. La B dice a la obligación de brindar informes sobre las actuaciones personales y laborales. Eso me suena a rendición de cuentas. La C, la respuesta correcta. El acuerdo al que llega la sociedad o un grupo en torno a un tema de interés general. A ese acuerdo general se le llama consenso, ¿verdad? Cuando todos están de acuerdo. La D dice al desacuerdo con el pensamiento y criterio de la mayoría que tienen algunas personas, a eso se le conoce como el disenso. Recuerden que en el disenso, 1, 2, 3, 4 o más partes pueden estar en desacuerdo con lo que dice el grupo. Por eso la 4, la respuesta correcta es, la de la 4, el concepto que hace referencia es al disenso. ¿Okay? Vamos con la preguntita número 5 que dice, lea el siguiente caso. Josefa es una funcionaria pública, por el puesto que desempeña tiene como requisito la rendición de cuentas, la cual es necesaria para la transparencia en la gestión pública. De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál es el objetivo de la rendición de cuentas? Acá, chicos, lo que nos plantean es la importancia de la rendición de cuentas, ¿verdad? Porque es que es necesario que se plantee una rendición de cuentas. ¿Qué es lo importante y cuál es el objetivo de la misma? Dice la A, publicar en los periódicos todas las cuentas bancarias de los empleados del sector público, nada que ver, ¿verdad? Eso es muy privado, eso no se puede hacer. La B es la respuesta correcta, obligar a los servidores públicos a someter a diferentes mecanismos para evitar la corrupción. Eso es la rendición de cuentas, ¿verdad? Que se evite la corrupción, que se fomente una cultura de transparencia, de honestidad y que se elimine mucho la corrupción. ¿Okay? En la 5 es la B. Dice la C, penalizar a los funcionarios públicos que ejerzan actividades sociales después del horario establecido. Digo, ya después del horario, ya ellos pasaron, ¿verdad? Ya pueden disfrutar de su tiempo libre como gusten. Despedir a los funcionarios que no realicen las labores establecidas de acuerdo al puesto que desempeñan. Nada que ver, ¿verdad? Entonces, como que no tiene sentido lo que estamos analizando. Entonces, la D la descartamos y en la 5 la respuesta correcta es la B, la opción B. Vamos con la 6 que dice, lea los siguientes aspectos. Implica exponer las ideas con respeto y escuchar a los demás con tolerancia. Busca el bien común y el reconocimiento de los intereses de todas las partes. Conlleva procesos de discusión para tomar acuerdos que beneficien a todos los interesados. Los aspectos anteriores permiten reconocer al concepto de, y la respuesta correcta en la 6 es la A, es el diálogo. Es el diálogo, ¿verdad? Donde llevamos esas ideas con respeto, escuchamos y tomamos en consideración la opinión de los demás. Eso es el diálogo. Disenso, recuerden que es cuando 1, 2, 3, 4 o más partes están en desacuerdo con el grupo. Eso es disenso. Representación es cuando nosotros delegamos la responsabilidad de que estén representándonos, presidente, diputados, ministros y demás, para que trabajen en pro del país y de la nación, ¿verdad? Ellos nos representan a nosotros los ciudadanos que los elegimos en elecciones. Y la de rendición de cuentas no, porque la rendición de cuentas me es como un informe de labores de lo que usted está haciendo con respecto a su trabajo para fortalecer la transparencia y demás elementos importantes, ¿verdad? Entonces, la D no es opción. En la 6, la respuesta correcta de la A es el diálogo. ¿Okay? Vamos con la número 7, que dice lo siguiente. Dentro del proceso de elecciones estudiantiles, la campaña electoral es una etapa que consiste en la respuesta correcta de la A, la realización de actividades por parte de los partidos políticos estudiantiles
para dar a conocer los planes y programas de gobierno para captar votos y llegar al poder. Para eso, chicos, es la campaña electoral en el gobierno estudiantil o en las elecciones estudiantiles. ¿Para qué es? Para que el partido político se dé a conocer, para que los estudiantes voten por ese partido político, para que sepan cuáles son sus propuestas y de qué forma van a trabajar, ¿verdad? Como para que ellos sean electos presidente y parte del comité ejecutivo. La 7 de la A. Vamos a descartar las otras. La B dice, el reconocimiento de los derechos que tienen las personas jóvenes, por ello se les permite participar en forma activa de los procesos electorales que se desarrollan en el país. Es que estamos hablando únicamente de elecciones estudiantiles, únicamente son estudiantes, son en colegio, no es a nivel país, por eso no es la respuesta correcta. La C dice la conformación de un grupo de personas que representen a la comunidad educativa para que realicen actividades sociales, deportivas y culturales en la institución. La campaña electoral, o sea, uno puede formar un equipo deportivo, un equipo de fútbol, sin necesidad que exista campaña electoral. O sea, simplemente se forma, ¿verdad? Con diferentes partes de la sección, de jóvenes y demás, y se realiza. No es necesario que exista una campaña electoral para formar un partido, un equipo deportivo, ¿verdad? La D dice el funcionamiento de diversos órganos que dialogan sobre la problemática institucional para tomar decisiones que lleven al mejoramiento del centro educativo. Estamos hablando de la campaña electoral. Si se quiere mejorar el centro educativo, usted simplemente puede conversar con el director, con algún profesor o con alguien de la comunidad educativa y no es necesario una campaña electoral, ¿verdad? Entonces en la 7 la respuesta correcta, chicos, es la opción A. 7 es la opción A. Vamos con la número 8, dice lo siguiente, acá un poquitito. En relación con las formas de representación y participación de la persona joven en la institución educativa, ¿cuál es una función que tienen los programas de gobierno de los partidos políticos estudiantiles? Vamos a ver, los programas de gobierno, tanto a nivel de las elecciones estudiantiles como a nivel ya de elecciones nacionales, el programa de gobierno es ese documento que tienen los candidatos o candidatos a una posible presidencia, donde dicen ese programa de gobierno qué van a implementar, cuáles son sus propuestas, qué es lo que quieren incorporar, sus ideas, es el programa de gobierno. Es el mismo, tanto a nivel de una elección estudiantil como también de las elecciones a nivel nacional, ¿verdad? Es el programa de gobierno, son las propuestas de ese candidato si llega a ser presidente. ¿Okay? Eso es el programa de gobierno que nos están preguntando. Dice la A, organizar, dirigir y ejecutar el proceso electoral estudiantil permitiendo que el estudiantado pueda expresar ideas, opiniones y votar libremente. No es necesario que exista un programa de gobierno para que eso suceda, simplemente durante el proceso electoral estudiantil todo eso se va dando, ¿verdad? Dice la B, dar a conocer las propuestas del Ministerio de Educación Pública en materia de planes de estudio, comedores y becas a la comunidad educativa. Eso lo hace el Ministerio de Educación Pública, no tiene intermediario, ellos son los que tienen la última palabra, como dicen, ¿verdad? Lo último lo deciden ellos en ese sentido. La C, la respuesta correcta, dirigir las acciones del gobierno estudiantil y atender las necesidades e intereses del estudiantado de la institución educativa. Esa es la base importante de un programa de gobierno. Debe implementar acciones y elementos donde se contemplen aspectos importantes a favor principalmente de los estudiantes, intereses, necesidades y lo que ellos busquen, ¿verdad? 8, respuesta correcta de la C. Y la 9 dice mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los colegios y escuelas públicos. El único método o la única alternativa para poder mejorar un proceso de enseñanza-aprendizaje debe existir mucho compromiso del docente, ser un buen docente, unos estudiantes bastante comprometidos también con lo que significa el proceso educativo y padres de familia también, ¿verdad? Que tengan esas ganas y esa ambición de que sus hijos salgan adelante. Es la única manera de que se mejoren los procesos de enseñanza. No tiene nada que ver un programa de gobierno con esa cuestión, ¿verdad? Cuando son varios grupos los que deben de poner de su parte. ¿Ok? Entonces la 8 dijimos que la respuesta correcta es la C. Vamos con la pregunta número 9. Yo siempre les he dicho, cuando vienen estas preguntitas, es importante primero leer la pregunta para ver qué nos van a hacer referencia, ¿verdad? ¿Qué nos van a preguntar? Dice la 9 que con cuáles números de los anteriores se identifican dos características de las asociaciones de desarrollo. Recordemos que las asociaciones de desarrollo son parte de las comunidades, son parte de los barrios, de las municipalidades, son a nivel local, ¿verdad? Son grupos que inciden o pretenden que la comunidad salga adelante, ¿verdad? De manera en aspectos muy positivos. Dice la 1, fomentar la participación de los vecinos para el progreso de la comunidad, correcto.
Eso es parte de las asociaciones de desarrollo. Vamos a descartar D y C y D. C y D se descartan, o la respuesta correcta es la A o la B. ¿Por qué? Porque ambas tienen la opción 1. La 4 aparece en C y D. Voy a leerla y descartarla de una vez porque esa nunca va a ser opción. Administrar los impuestos recolectados por la municipalidad para el desarrollo de la infraestructura del cantón, es que eso lo hace la municipalidad propiamente, ninguna asociación de desarrollo. Ok, vamos a descartar 2 o 3. Dice la 2, construir parques industriales para el desarrollo socioeconómico del barrio. No, parques industriales los construyen alguna empresa extranjera que quiera trabajar o implementar su fábrica ahí, no sé. Entonces, nada que ver las asociaciones de desarrollo. La respuesta correcta sería la B, 1 y 3. Dice la 3, efectuar proyectos de formación para el desarrollo socioeconómico y cultural de la comunidad. Correcto. Para eso es que se plantean y existen las asociaciones de desarrollo para buscar el desarrollo económico y demás de las comunidades del país. La 9, la respuesta correcta es la opción B. Vamos con la preguntita número 10 que dice, lea la siguiente información, lea la información, del siguiente esquema. Formas de representación y participación que ofrecen los gobiernos locales a la persona joven. Recordemos que los gobiernos locales son las municipalidades, entonces vamos a ver de qué forma las municipalidades intervienen para que las personas jóvenes participemos dentro de toda esa amplia gama de elementos que plantean las municipalidades. ¿Con cuál forma de participación y representación completa correctamente el cuadro del esquema anterior? Vamos a ir descartando. Dice la A. Conformación de agrupaciones políticas para enfrentar a las autoridades cantonales. No, eso no es parte de algo que plantee la participación joven a nivel local. No, nada que ver. Dice la B. Representación de clubes religiosos que busquen adoctrinar a la población del país. Adoctrinar quiere decir como que todos siguieran la misma línea religiosa, ¿verdad? Y eso, pues es una lógica que no sucede acá en el país, mucho menos con una institución como una municipalidad o un gobierno local, ¿verdad? La respuesta correcta en la 10 es la opción C, participación en comités y comisiones que contribuyan al mejoramiento comunal. Eso es lo que se busca, que la persona joven se involucre, sea activa y participe para mejorar aspectos y poder contribuir al mejoramiento de la comunidad y personal. Por eso la respuesta correcta en la preguntita número 10 es la opción C. Y la D dice, formación de agrupaciones políticas para favorecer los intereses personales. No, recordemos que si se van a formar agrupaciones políticas es para favorecer a toda la comunidad en general. Estamos. La 10, la respuesta correcta de la opción C. Vamos con la preguntita 11 que dice, ¿cuál es una característica del plebiscito como mecanismo de participación ciudadana local? Si nos habla de que es un mecanismo de participación ciudadana local, quiere decir que se realiza y se ejecuta, únicamente a nivel cantonal y de las municipalidades. ¿Ok? Entonces vamos a ir descartando ahí cuestiones importantes para entender lo que es un plebiscito, que es lo que nos van a consultar. Dice la A, es un procedimiento por el que se somete un proyecto de ley al voto popular, cuya decisión es acatada por toda la ciudadanía. Esa A es referencia o definición del concepto de referéndum. ¿Okay? El referéndum es donde usted puede aprobar o no un proyecto de ley o parte de alguna ley o un artículo de la Constitución Política, también se puede llevar a cabo por medio del referéndum. Dice la B, esta es la respuesta correcta, es una consulta mediante la cual los habitantes del cantón se manifiestan sobre la revocatoria del mandato del alcalde, por supuesto. Si usted como comunidad, como cantón, no está de acuerdo con el alcalde, ustedes perfectamente en un plebiscito pueden quitar esa figura de alcalde y poner una persona más competente o que tenga otros intereses más a favor de la ciudadanía. Ok, en la 11 la respuesta correcta es la opción B. Dice la C que es espacio de participación donde se aprueban normas que regulan las relaciones jurídicas de la comunidad, empezando porque las normas, las leyes y los reglamentos y todos esos elementos jurídicos los va a aprobar la Asamblea Legislativa. Eso no lo aprueba el plebiscito. Entonces la C jamás va a ser. La D dice disposición que se establece entre los miembros de la comunidad para regular una acción cultural. Si se regula una acción cultural, quiere decir que se va a limitar mucho el desarrollo de esa cultura y más bien lo que se busca, como lo he venido mencionando en clases anteriores, es que la cultura del país, ¿verdad? Se sobresalga, ojalá se expanda, ¿verdad? Se complementen todos los aspectos sociales. Y si usted la regula, quiere decir que usted
va a poner espacios donde no pueda avanzar esa cultura. Entonces, por eso, la respuesta, la D no es opción. En la 11 la respuesta correcta es la opción B, para que nos quede claro esa cuestión. ¿Ok? Ahí vamos poco a poco. Vamos con la preguntita número 12, que dice lo siguiente. Ahí me pasé un poquito. Dice que cuál es la importancia de los grupos artísticos, deportivos, culturales, ambientales y religiosos que pueden existir en la comunidad, porque son importantes esos grupos que existen en distintas comunidades del país y qué es lo que proponen en sí de manera importante, ¿verdad? Dice la A, que facilitan que las personas jóvenes experimenten prácticas como la xenofobia. No, eso es algo muy negativo. Recuerden que la xenofobia es el rechazo al extranjero por su propia nacionalidad. El racismo y la intolerancia hacia las otras personas, nada que ver. La B dice, permiten que todos los estudiantes que participan en ellos permanezcan en la institución educativa y concluyan con éxito sus estudios. Vean, el hecho de que un estudiante, un grupo de estudiantes participen, qué sé yo, en el grupo artístico de baile folclórico, no quiere decir que ellos vayan a permanecer en la institución educativa ni que van a ser estudiantes con notas exitosas, ¿verdad? Y muy exitosos en sus estudios, eso no lo garantiza. ¿Ok? Entonces la 12 tampoco es opción. La C dice que constituyen espacios para que los jóvenes se conviertan en líderes comunales y obliguen a las demás personas a actuar de acuerdo con sus intereses personales. A nadie en este país y a nadie en el mundo se le debe de obligar de que piense igual que nosotros o que actúen de forma igual a nosotros, ¿verdad? Entonces, eso también está descartado. En la 12, la respuesta correcta es la D. Contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de las personas jóvenes y su convivencia familiar y social, pero además las aleja de problemas como la violencia y el uso de drogas. Qué importante eso, porque exacto, mientras el joven está involucrado en alguno de estos grupos artísticos, deportivos, culturales y demás, va a estar muy alejado, va a tener su mente ocupada, su espacio, sus días libres van a estar ocupados y no los va a utilizar en algo negativo. La respuesta correcta en la pregunta 12 es la opción D. Vamos con la 13. Dice lo siguiente, la preguntita 13. Los mecanismos y los espacios de participación ciudadana local, como la audiencia pública, fortalecen el proceso democrático que se vive en el país. El mecanismo de la audiencia pública es importante para la población porque recordemos que en la audiencia pública lo que se realizan son consultas que tienen que ver con el aumento y la regulación de los precios de los servicios públicos. ¿Queda claro? Eso es lo que se realiza en una audiencia pública. Entonces vamos a buscar cuál alternativa nos habla de esa regulación de servicios básicos, principalmente en el monto de las tarifas. Dice la A, contribuye a la defensa de sus derechos al respeto de sus planteamientos y fortalece la transparencia en la toma de decisiones. Para nada, nada tiene que ver una audiencia pública con estos elementos. No hacen referencia a ella. Dice la B, es un espacio de participación donde las personas, por votación directa y secreta, chicos, recuerden que en la audiencia pública no se vota. En la audiencia pública usted nada más va, escucha y plantea sus ideas y sus propuestas, nada más. ¿Ok? Deciden el monto de las tarifas y los servicios que se brindan en la comunidad. Sí se decide eso, pero no por votación. En las audiencias públicas no se vota. Una audiencia pública es una reunión, por mencionar algo, para que les quede más claro, y cada quien aporta dependiendo de sus intereses propios, ¿verdad? Entonces, la B tampoco es. La respuesta correcta es la C, porque asegura el control sobre la calidad de los servicios que brindan todas las empresas y la fijación de tarifas de acuerdo con los intereses y recursos de la comunidad. ¿Ok? Esa es la respuesta correcta en la 13. Eso tiene que ver mucho con la audiencia pública. No se les olvide sobre precios, servicios, calidad y todas estas cuestiones a nivel de servicios sociales que brinda el Estado. La D no es opción, constituye un instrumento que le asegura a los prestatarios de los servicios públicos el aumento de los precios sin la intervención de las autoridades nacionales reguladoras. Entonces, imagínense ustedes si eso sucediera, los dueños de las autobuseras, cuánto tuvieran ¿no? el pase de nosotros, ¿verdad? El pasaje estuviese altísimo porque ellos fuesen los que regularan los precios y no es así, nada que ver, ¿verdad? Vamos con la preguntita 14. En la 13 dijimos que la respuesta correcta es la C. Vamos con la pregunta 14 que dice lo siguiente. Observe las siguientes imágenes. Ahí tenemos las dos imágenes. Niño como dando la mano a otro y otra ayudando a una señora a pasar la calle.
Es el valor que fomenta el apoyo incondicional a otra persona en situaciones comprometidas o difíciles. Es lo que se hace cuando otra persona necesita ayuda sin la intención de recibir algo a cambio. Las imágenes y el texto anterior permiten reconocer el concepto de, y la respuesta correcta es la solidaridad, la opción A. Recuerden que en la solidaridad uno da sin recibir nada a cambio, uno ayuda, uno coopera, uno, ¿verdad?, es parte de ese grupo, se siente empático con ellos, por eso también les ayuda bastante. ¿Queda claro? Ese 14, la respuesta correcta es la solidaridad. Justicia social no es, porque la justicia social tiene que ver, por ejemplo, con que todas las personas accedan a un trabajo, a un empleo digno, por ejemplo, que todas las personas obtengan un salario mínimo. Eso es justicia social. La C dice derecho humano. Recuerden que los derechos humanos, que ya ahorita entramos bastante a ese tema, hay varias preguntas de derechos humanos, son esas cualidades, son esos elementos que uno, como por el simple hecho de ser ser humano y haber nacido, los adquiere de manera intrínseca, ¿verdad? Vienen de manera incorporada en nosotros. Esos son los derechos humanos o derecho humano. Y el desarrollo humano es muy amplio. El desarrollo humano puede hablarnos del desarrollo humano tecnológico, desarrollo humano económico, desarrollo humano a nivel ambiental, desarrollo humano sostenible, que tiene que ver con distintos elementos de el desarrollo de cada ser humano. ¿Okay? Entonces, sencillo, la 14, la respuesta correcta es la opción A, donde nos habla de la solidaridad. ¿Okay? Vamos con la preguntita 15, que dice lo siguiente. Lea los siguientes aspectos. Si estamos en la 14, sí, vamos con la 15. Lea los siguientes ejemplos. Patricia respeta las opiniones y actitudes de las demás personas, aunque éstas no coincidan con la de ella. Por ejemplo, en la religión, Manuel también respeta las creencias y pensamientos de las demás personas, aunque éstas sean diferentes a las suyas. Esto implica que acepta a las demás personas tal como son sin discriminarlos. Los ejemplos anteriores permiten reconocer el concepto de, no es equidad, porque la equidad, recuerden que va relacionado con la igualdad, ¿verdad? La equidad es como dar a cada uno lo que se merece con respecto a sus condiciones, ¿verdad? Dar y que todo quede a un mismo nivel. Entonces no es, porque aquí no habla nada de eso. La respuesta correcta, la B, es la tolerancia. Recuerden, chicos, que en la tolerancia usted debe de respetar hasta cierto punto importante a la otra persona que piensa distinto a usted, que tiene diferente religión, que tiene diferente equipo deportivo, que tal vez tiene distinto partido político. Entonces usted no compaginan, pero usted no va a ser una persona irrespetuosa con ellos, sino más bien va a tolerar esos elementos, ¿verdad? La 15 le dije que es tolerancia. Solidaridad no puede ser jamás, ¿verdad? Porque la solidaridad es recibir, dar sin recibir nada a cambio, cooperar, ayudar, eso es solidaridad. El derecho humano, recuerden que es esa condición que tenemos nosotros por el simple hecho de ser seres humanos y haber nacido, elementos que nos ayudan a nosotros también a fortalecer nuestra vida cotidiana y un buen desarrollo en la sociedad. ¿Ok? Vamos con la 16, que dice lo siguiente, lea el siguiente texto. Es el valor humano que busca implementar justicia e igualdad de oportunidades, respetando las características particulares para darle a cada uno lo que corresponde. El texto anterior hace referencia al concepto de, no es tolerancia, porque ya lo vimos en la pregunta anterior. La tolerancia es cuando usted respeta a otra persona porque piensa distinto a usted. ¿Ok? No es libertad, porque la libertad es esa facultad que tenemos nosotros para poder pensar y poder actuar conforme nosotros creamos que es la mejor forma. Otra cuestión importante de la libertad es que la libertad mía va a terminar cuando inicia la de las demás personas, ¿verdad? Mi libertad termina hasta un punto importante. También lo determinan el resto de las personas, así como las leyes, ¿verdad? Yo no puedo andar haciendo mucho loco en la carretera, ¿verdad? Porque hay una ley de tránsito que me va a sancionar. Por ejemplo, ahí se corta la libertad, pero usted tiene la libertad también de manejar al kilometraje o a la velocidad que guste. Nadie le va a decir que no, pero usted se mide y usted dice, no, mejor no le meto más al carro porque puede que provoque un accidente. Si pensás de esa forma, ya está respetando la libertad de los demás. ¿Queda claro? Entonces, eso es importante manejarlo, eso de libertad. La respuesta correcta es equidad, porque habla de igualdad y justicia social, ¿verdad? Todo que esté en un mismo nivel. La 16, la respuesta correcta es la C. Y el deber es una obligación, algo que todas las personas deben de realizar.
Y ahí no habla nada de eso. ¿Okay? Vamos con la pregunta 17, que dice lo siguiente. En el marco de los derechos humanos, el concepto de desarrollo humano significa, ok, el desarrollo humano es importante porque es eso que hace que nosotros no quedemos estancados, ¿verdad? El desarrollo humano es algo que nos pone activos, que nos abre oportunidades, que nosotros mismos vamos buscando en la forma en que mejor se nos presente, ¿verdad? Entonces, por ahí va la pregunta. Dice la A, el apoyo a la exclusión social. No, si existiese exclusión social, estamos mal, no estamos trabajando bien como sociedad. Una exclusión social quiere decir que desplazar a los pobres, a los campesinos y que los ricos únicamente tuviesen dinero y fueran los dueños de todo acá en Costa Rica, el poder y demás. Eso sería exclusión social, ¿verdad? Y a la discriminación por prácticas religiosas, de género, edad y por nacionalidad. También se puede dar una exclusión por la religión, vea que tal vez es de distinta religión y usted no apoya a esa persona porque es de otra religión. También se puede dar ahí algún aspecto negativo, que dicho sea de paso, no son derechos humanos. Más bien hay violación de derechos humanos en esta pregunta o en esta opción A. Dice la B, que es una forma de buscar el bien común siempre y cuando solo un grupo muy reducido pueda acceder al desarrollo económico. Tampoco. El desarrollo económico es para todas las personas. Ojalá muchas personas, la mayor cantidad de ticos y costarricenses, fueran los que tuvieran ese acceso a un gran desarrollo económico, ¿verdad? Qué importante sería. Dice la C, el compromiso de apropiarse de los derechos y las acciones de las demás personas para obtener beneficios propios. Hay que tomar en cuenta que yo no me puedo apropiar de los derechos de los demás. Queda claro, cada derecho humano, cada derecho que nosotros tenemos es muy propio, muy personal. Nadie puede decir, Martín, deme sus derechos. No, eso no se puede hacer, ¿verdad? O que uno pida los derechos de otra persona, eso no se puede. La 17, la D, que es la respuesta correcta, dice la ampliación de las libertades con el objetivo de asegurar el bienestar, garantizar una vida digna y la participación ciudadana. ¿Ok? Esos son el desarrollo humano que busca una persona, ¿verdad? Asegurar el bienestar, por eso está el trabajo, garantizar una vida digna, ¿verdad? Para eso usted puede llegar a ahorrar, a estudiar, tener una carrera, ganar un poco más, eso es importante. Y por supuesto la participación ciudadana, tiene mucho que ver el desarrollo humano con la participación ciudadana, porque si somos una ciudadanía activa, el país va a crecer enormemente en muchos aspectos. En la 17, la respuesta correcta es la opción D. ¿Sí? Pero vamos con la número 18. Ya la siguiente información. Se refiere a las libertades que tienen las personas y la colectividad por su propia naturaleza y condición humana. Son el punto de referencia para las condiciones de vida de las personas y de la sociedad. La información anterior se refiere al concepto de no es responsabilidad social porque la responsabilidad social abarca muchos elementos. Responsabilidad social es cuando yo pago impuestos, responsabilidad social es cuando yo no ensucio el país, boto todo en la basura, responsabilidad social es cuando yo me presento al trabajo y lo desarrollo de una buena forma, o sea, soy una persona que siempre estoy al día con mis estudiantes, todo eso es responsabilidad social. Aquí no nos habla nada de eso en la información. La respuesta correcta son los derechos humanos, correcto, la opción B en la 18, son todas esas libertades y facultades que nosotros como personas tenemos por el simple hecho, naturaleza de ser humanos y que a lo largo de nuestro desarrollo social lo vamos a ir fortaleciendo. ¿Okay? Eso es el derechos humanos. La C dice solidaridad social, aquí no habla nada de solidaridad, recuerden que solidaridad es ayudar, recibir sin nada a cambio, ser empáticos, colaborar, eso es parte de la solidaridad social o solidaridad. Y la igualdad política es aplicar a todos la ley con la misma categoría. Eso es igualdad política. Por ejemplo, cuando la mujer acá en Costa Rica votó por primera vez, se incorporó demasiado la igualdad política. ¿Por qué razón? Porque ya ahora tanto hombres como mujeres iban a poder votar. Eso es igualdad política. O un ejemplo muy claro de lo que es igualdad política. ¿Ok? La 18 dijimos que la respuesta correcta era la B, los derechos humanos. Vamos con la 19 que dice, lea el siguiente caso. Dice que Gregorio es una persona extranjera que goza de los derechos civiles establecidos en la Constitución Política de Costa Rica, donde se establece la libertad de transitar por el territorio nacional. De acuerdo con el caso anterior, ¿cuál generación de la clasificación de derechos humanos goza Gregorio? Nos están hablando de cuestiones de derechos civiles
Y por ahí nos habla de la libertad de transitar. Nos está hablando de derechos civiles y la libertad. Recuerden que eso está clasificado en una de las generaciones. La respuesta correcta en I-19 es la opción A. Son derechos humanos de primera generación. Recordemos que los derechos humanos de primera generación son los derechos individuales, como las libertades, es súper importante. El derecho a un salario mínimo también hasta cierto punto se puede ver como un derecho humano de primera generación. Las garantías individuales también son de primera generación. Los derechos humanos, valga la redundancia, de primera generación, son los de carácter individual. ¿Ok? Entonces, la 19 es la respuesta correcta a la A. De segunda generación son los sociales y colectivos, por ejemplo, derecho al trabajo, derecho a la familia, derecho a la educación, son derechos humanos de segunda generación, son colectivos, o sea, son para todo un grupo social, para varias personas. Y los de tercera generación son los que el Estado, los que el gobierno propone para que nosotros podamos seguir viviendo de una buena forma. ¿Queda claro? Por ejemplo, derecho a la paz, tercera generación. Derecho a un ambiente libre de drogas, tercera generación. Derecho a la tecnología, acceder a la tecnología, tercera generación. ¿Queda claro? El derecho al patrimonio cultural, todo lo que el Estado propone para nuestro beneficio son tercera generación. Y cuarta generación no entra, ¿verdad? Nada que ver. La D es la que menos era. En la 19, la respuesta correcta es la A, son derechos humanos de primera generación. ¿Okay? Vamos con la número 20, ya vamos avanzando poco a poco, ¿verdad? Para que ustedes vayan entendiendo. La verdad que es importante realizarlo de esta forma para que ustedes lo entiendan. Dice la preguntita 20, que entre las obligaciones establecidas por el Estado costarricense para combatir la discriminación contra las mujeres está la de buen aguacero, se está cayendo un buen aguacero. Espero escucharme. Vamos a ver. Dice la A, dar preferencia a las mujeres para que reciban una educación superior. No. Recordemos que acá lo que menciona son elementos propios de cómo se va a eliminar la discriminación contra las mujeres. ¿Qué va a buscar el Estado? ¿Verdad? No se puede dar preferencia a la educación superior. Recuerden que la educación superior es la universidad y por esa razón no se puede dar preferencia. El acceso a la universidad debe ser tanto para hombres como para mujeres. ¿Ok? Dice la opción B, eliminar toda literatura donde exista discriminación contra las mujeres tampoco. Toda es toda y hay mucha literatura que no se va a prohibir por esas cuestiones, ¿verdad? O sea, ya son pensamientos del autor y eso no se puede realizar. Toda es toda y eso no es viable. La 20, la C, la respuesta correcta, garantizar la equidad de derechos en los ámbitos político, económico y social. Que las mujeres tengan esa equidad para incorporarse en esos ámbitos al igual que el hombre. La 20, la respuesta correcta es la C. Y la D dice, disminuir los beneficios que reciben las mujeres directamente de los programas de seguridad social. No, todos estos beneficios y estas ayudas más bien no hay que disminuirlas, hay que aumentarlas. Ojalá más hombres, más mujeres y mucha más población del país se viese beneficiada por todos estos programas de seguridad social. Por eso no se pueden disminuir. La respuesta correcta en la 20 es la opción C. Vamos con la preguntita número 21. Tamaño aguacero cae. Dice que en Costa Rica, ¿cuál es un derecho establecido en la Ley General de la Persona Joven? ¿Ok? Dice la ley de la persona joven, la respuesta correcta es la A, aquí, sin más ni más que ver, como dicen por ahí, la respuesta correcta es la A, tener un desarrollo humano de manera integral. ¿Ok? Entonces vamos a ver, ¿integral de qué forma? Bueno, que sea un joven que participe en actividades sociales, que sea un joven que esté incorporado en el sistema educativo. Eso es lo que busca la ley de la persona joven. ¿Ok? Vamos a descartar las otras opciones. La 21 dijimos que la respuesta correcta es la A. Dice la B, impulsar campañas para promover la inserción laboral. No. Recuerden que la ley de la persona joven no incorpora a los jóvenes en el aspecto laboral, nada que ver. La C dice promover medidas de apoyo para los jóvenes con discapacidad. No. Eso está en la ley 7600. Recuerden que todo lo que tiene que ver con la cuestión de discapacidad o capacidades distintas lo ejemplifica la ley 7600, no la ley general de la persona joven. Y la D dice recibir una educación de acuerdo con sus posibilidades económicas. Eso nada que ver, muchachos.
Dice, recibir una educación de acuerdo con sus posibilidades económicas. Entonces, si uno es de escasos recursos, recibe una educación pésima. Si es una persona con alto nivel económico, la mejor, ¿verdad? Eso no lo propone la ley. Que suceda es otra cosa, pero no es algo que plantee la ley general de la persona joven. Aparte, la educación más bien debe de ir cortando las brechas de desigualdad. La educación tiene que más bien abrir espacios donde todos se involucren y generen una educación al beneficio de todos y del país en general. La 21, la respuesta correcta es la opción A. Vamos con la preguntita número 22, que dice lo siguiente, la 22. Uno de los principios de los derechos humanos se refiere a que una vez que estos son reconocidos o garantizados, son irrevocables por las autoridades del Estado, además son absolutos y no se puede reducir ni eliminar. Este principio es el D y la respuesta correcta es la A, irreversibilidad. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que cualquier derecho humano que se llegue a aprobar, por haberse aprobado, ese derecho humano no puede retroceder. O sea, no, se no lo puede quitar o devolverlo a su estado como empezó. Si se aprueban cuestiones a favor de derechos humanos, no se pueden eliminar. Eso se le conoce el concepto de, o el principio de irreversibilidad. No se pueden regresar, no puede echar uno reversa o marcha atrás para esos derechos humanos. Si ya se implementó, ya se estableció, más bien hay que tratar de que avance ese derecho humano. ¿Ok? Entonces la 22 es la A. Universalidad, ¿qué quiere decir? Que es para todas las personas, independientemente de su nacionalidad, de su género, de su etnia. Los derechos universales son para todas las personas. Integridad quiere decir que todos los derechos humanos se relacionan entre sí, se integran, valga la redundancia, para el bien común de la sociedad en general. Y la 22, igualdad, eso no es un principio de los derechos humanos. La igualdad no es un principio de derecho humano. La igualdad podemos verlo como un valor donde se busca que todo sea equitativo y de una manera amplia para dos grupos, podemos decirlo, ¿verdad? Que sea una forma generalmente equitativa. ¿Ok? En A22 la respuesta correcta a la opción A nos habla de la irreversibilidad como principio importante de los derechos humanos. ¿Ok? Vean que este temita de derechos humanos es sumamente importante en la educación, ¿verdad? Principalmente en este examen es sumamente importante esta cuestión de los derechos humanos, ¿verdad? En este examen de Zapandí. Dice la 23, lea la siguiente información. Mecanismo para la protección de los derechos humanos a nivel nacional, Sala Constitucional de Costa Rica. Toda persona tiene derecho al recurso de amparo para establecer el goce de sus derechos. Es importante tomar en cuenta que la Sala Constitucional vela por el recurso de amparo y por otro elemento importante que posiblemente sea el que hay que buscar por acá. Dice que con cuál opción se completa correctamente la información anterior. Dice la A, que promueve el desarrollo socioeconómico basado en los derechos humanos. La Sala Constitucional no tiene nada que ver con el desarrollo socioeconómico del país, para nada. Esa institución no se encarga de ese tipo de desarrollo. Dice la B, que es la respuesta correcta, las personas pueden recurrir al recurso de habeas corpus para garantizar su libertad. Recuerden que cuando ustedes les mencionen habeas corpus o recurso de amparo, nos están hablando de la Sala Constitucional o la mal llamada Sala Cuarta, como digo yo, ¿verdad? Sala Constitucional, cuando nos hablan de recursos de amparo o habeas corpus. Eso es lo que resuelve la Sala Constitucional. Dice la C, vela por un servicio de calidad con eficiencia, eficacia y eficiencia de las entidades autónomas. Ella no se mete con ninguna institución autónoma. Entonces, cada quien como institución verá de qué forma se desenvuelve. La D dice que los habitantes pueden presentar sus inconformidades en relación con la labor que brinda la administración pública. La Sala Constitucional no te atiende esos inconformidades o resoluciones. Eso lo puede atender la Defensoría de los Habitantes. ¿Queda claro? No la Sala Constitucional. En la 23 dijimos entonces que la respuesta correcta es la opción B. Opción B. Vamos con la 24 que dice, lea el siguiente texto. Los derechos humanos son irrenunciables y no se pueden pasar de una persona a otra. Así ninguna persona puede, por ejemplo, comprar o vender su libertad o tampoco ceder sus derechos a cambio de algo.
El principio de los derechos humanos, descrito en el texto anterior, se denomina, recuerden que integridad es donde todos se relacionan, todos tienen relación y armonía entre sí, para buscar el perfecto desarrollo de la sociedad. La A no es. Progresividad tampoco, porque recuerden que la progresividad es cuando ese derecho humano debe de, valga la redundancia en la palabra, debe de progresar, debe de cambiar para aspectos más positivos, que no se quede en uno solo, sino que debe de progresar, de avanzar. Eso es. La C es la respuesta correcta, la intransferibilidad. Recuerden que los derechos humanos son intransferibles. Yo no puedo transferir mis derechos humanos a otra persona, no los puedo vender mis derechos humanos y no puedo recibirlos de otras personas. El derecho humano es de cada uno de nosotros. 24, respuesta correcta la C. Y la correlacionalidad, eso no es un principio, ¿verdad? Ni lo vimos. Quiere decir que se relacionan, pero para eso está la integridad. Nada que ver con correlacionalidad. ¿Okay? 24, respuesta correcta, opción C. Vamos con la 25 que dice, ¿cuál es un ejemplo de derechos humanos de segunda generación? Ok, recordemos que los derechos humanos de segunda generación son los derechos de tipo colectivo, de tipo social, que son para quién, para un grupo de personas, para cierta población. Esos son los derechos humanos de segunda generación. Entonces hay que buscar algún derecho de tipo colectivo, de tipo social, que beneficie a varias personas. Dice la A, se refieren al acceso a la tecnología, la autodeterminación, el rescate del patrimonio de la humanidad. Esa no, ese es un derecho humano de tercera generación. La A es de tercera generación. Dice la B, corresponden a la protección que el Estado le brinda a las personas para ejercer derechos como el sufragio, la libertad de expresión y la recreación. Esos son derechos humanos de primera generación, porque son para uno solo, para el individuo. Dice la C, que la respuesta correcta son los derechos relacionados con los aspectos económicos, sociales y culturales. Tiene que ver con las necesidades de la comunidad y su adecuado desarrollo. Vean que nos habla de la comunidad, ¿verdad? En varios grupos, en varios, desarrollo social. Eso es la respuesta correcta de segunda generación. Y la D dice que se relacionan con los derechos individuales de las personas, es decir, en el campo civil protegen a las personas físicas y en el político a los ciudadanos en ejercicio. No, porque todo lo que tenga que ver con derechos individuales son de primera generación. En la 25, la respuesta correcta es la opción C. Vamos con la 26, dice, derechos humanos de tercera generación, a la prevención de la discriminación, a la seguridad internacional y a la descolonización. Descolonización tiene que ver también con independencia, por ahí va la cuestión. Dice que con cuál opción se completa correctamente el espacio en el esquema anterior. Hay que buscar un derecho humano de tercera generación. Dice la A, al respeto a la vida y a la propiedad privada en su vivienda, lugar de trabajo y comunidad. No, ese es de primera generación, el respeto a la vida o el derecho a la vida es un derecho humano de primera generación. La B dice a tener las mismas oportunidades sin considerar sexo, orientación política, religión, etnia, color ni edad. Esa puede andar entre primera y segunda generación. Que hay un poquillo enredado lo que nos mencionan, pero tampoco es opción. La C, la libertad para tener una vida con dignidad y hacer lo que cada persona considere correcto en su vida individual. Eso tiene mucho que ver prácticamente con libertad y por ende es un derecho humano de primera generación. La D es la respuesta correcta al desarrollo a una mejor condición de vida que le permita satisfacer las necesidades básicas y el progreso socioeconómico. La 26, la respuesta correcta es la opción D. La opción D. Vamos con la pregunta 27, que dice, en esta siempre es bueno leer primero la pregunta, ¿verdad? Para ver qué nos van a plantear. Dice que de acuerdo con la información anterior, ¿con cuál número se identifica un ejemplo de derecho humano de primera generación? Entonces hay que buscar un derecho humano individual, que sea para una sola persona, que solo sea, o que se nos aplique directamente solo a nosotros como seres individuales. Dice la A, la 1, derecho a un nivel de vida adecuado que considere la salud, no, la salud es de segunda generación, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la recreación, el descanso y el tiempo libre. Prácticamente todo lo que se menciona ahí es de segunda generación. No funciona. Dice la 2, libertad individual. Ya con solo eso es la respuesta correcta. La 27 de la B, libertad individual.
Prohíbe la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso. No se permiten ataques e injerencias arbitrarias, ilegales a la reputación de las personas. Entonces, esta es el derecho humano de primera generación que andábamos buscando en la opción B, en la 27. La C dice desarrollo integral del ser humano, derecho a la soberanía plena sobre los recursos naturales, a la comunicación y al patrimonio común de toda la humanidad, ese es de tercera generación. Y la 4 dice derecho a la educación, también es de segunda generación. La enseñanza primaria deberá ser obligatoria y gratuita, la secundaria y la superior generalizadas y accesibles a todos. La 4 es un derecho humano de segunda generación porque es la educación. 27, respuesta correcta es opción B. Vamos con la 28, que dice, ¿cuál opción se refiere a derechos humanos de segunda generación? Otra vez, derechos humanos de segunda generación son de tipo colectivo, de tipo social. Hay que buscar algo de esa cuestión. Dice A, la paz. La paz es de tercera generación, fundamentada en el derecho de toda persona a la vida, a la eliminación de la guerra y a todo conflicto bélico que implique una amenaza a la vida. La paz es un derecho humano de tercera generación. Dice la B, desarrollo integral del ser humano, derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, a la soberanía plena sobre los recursos naturales y a la comunidad. Si nos habla de libertad de autodeterminación, o sea, de yo decidir como persona, es la primera generación. La C no es opción, ¿verdad? Pero la B no es opción, porque eso es de primera generación. Y buscamos uno de segunda generación. Dice la C, buscar el desarrollo de la libre convivencia, la libertad de tránsito es de primera generación, así como la expresión de las ideas a través de los medios de comunicación de masas en forma gratuita. La C no es. Dice la D, los estados deben buscar reducir la mortalidad infantil, la prevención y el tratamiento de enfermedades epidémicas y endémicas para garantizar el derecho a la salud física y mental. Recordemos que el derecho a la salud es un derecho humano de segunda generación. ¿Por qué? Porque es a nivel general, a nivel de toda la sociedad. 28, respuesta correcta, opción D. Vamos con la número 29, que dice lo siguiente. Lea la información del siguiente esquema. Derechos humanos de segunda generación contemplados en la Constitución Política de Costa Rica. Otra vez, segunda generación son de tipo colectivo, de tipo social. Dice que el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país. ¿Con cuál opción se completa correctamente el recuadro en el esquema anterior? Segunda generación, tipo colectivo. Dice la A, en la 29, los trabajadores tienen el deber de trabajar horas extras sin que medie ningún pago ni remuneración extra, nada que ver. Toda hora extra es pagada a tiempo y medio. Si usted gana 1,000 colones, se la van a pagar a 1,500. No está obligado en hacerlas, es únicamente si gusta o si el patrono tal vez se lo pide. Entonces, nada que ver. Y las horas extras, por supuesto, que se tienen que pagar siempre, siempre, siempre. Dice la B, en la número 29, que los patronos tienen derecho a realizar huelga para exigir un mejor desempeño laboral de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo van a hacer huelga por eso, muchachos? Nada que ver, ¿verdad? Huelga para exigir el mejor desempeño de un trabajador. Si usted quiere mejor desempeño de un trabajador, hable con él y exíjale que lo que quiere para que una huelga. La C de la respuesta correcta, todo trabajador tiene derecho a un salario mínimo que le garantice el bienestar y una existencia digna. Perfecto. Todos tenemos derecho a un salario mínimo. Vamos a ver por acá, me voy un poquito. En la 29 la respuesta correcta es la opción C. Vamos a leer la D para ya descartar esta 29. Dice que las personas tienen derecho a saber quiénes son sus padres siempre que estos los hayan cuidado. No tiene nada que ver si los hayan cuidado o no, ¿verdad? De todos modos, si es las personas, en caso sería, si es solo una persona, sería derecho humano de primera generación. Pero si está buscando una familia, ya ahí sería de segunda generación. ¿Ok? Que nada que ver con los están planteando, ¿verdad? Porque él dice que si los hayan cuidado, pero no, nada que ver, aunque no los haya cuidado, tiene derecho a saber quién es el papá. Ahí es donde mata esa opción para que no sea correcta. En la 29 la respuesta correcta es la opción C. Vamos con la preguntita 30 que dice lo siguiente. ¿Cuál es un derecho de tipo colectivo que el Estado costarricense protege por medio de la legislación vigente? De tipo colectivo son de segunda generación para la sociedad, para la parte
en general del país. Dice A, a la persecución, a la presunción de inocencia, lo cual implica que nadie puede ser condenado hasta que se demuestre la culpabilidad. Ese es de primera generación, ¿verdad? Que usted no puede ser declarado culpable hasta que un juez lo determine. Eso es un derecho humano de primera generación. Y buscamos de tipo colectivo, o sea, de segunda generación. Dice la B, a la protección del domicilio de toda persona, el cual es inviolable y solo puede ser allanado para evitar la impunidad de los delitos. En dado caso, eso sería la libertad de la privacidad o la libertad de la propiedad. Eso es de primera generación, entonces no va. Dice la C, que la respuesta correcta, el trabajo es de segunda generación, en condiciones equitativas y satisfactorias para la calidad de vida del trabajador, así como el derecho a la seguridad social. Son derechos humanos colectivos o de segunda generación. Y la D, que no es opción correcta para nada, a la libertad de reunión, ya eso es primera generación, la libertad de reunión, en forma pacífica y sin armas, con el objetivo de organizar eventos, negocios o la discusión de asuntos políticos. La libertad de reunión es de primera generación porque yo, como persona, tengo esa libertad de reunirme con quien yo quiera. No es a nombre de varios, no soy yo. Si quiero voy, si quiero no me reúno. ¿Queda claro? La 30, la respuesta correcta es la C. Esa D, de la libertad de reunión, sería de primera generación. ¿Sí? Vamos con la preguntita 3.1. Vamos con la 31. A ver qué nos plantean por ahí. ¿Sí? Ya nos vamos a incorporar por acá. Dice la 31 que la primera generación de los derechos humanos en Costa Rica está protegida en el título cuarto de la Constitución Política y se refiere a la protección de los derechos y las garantías individuales. ¿Cuál es un ejemplo de estos derechos? Vean ustedes que nos plantean y nos vuelven a decir individuales, primera generación. Lo que les he venido mencionando bastante rato en el curso. La respuesta correcta en la 31 de la A, en el país todas las personas nacen libres y las leyes prohíben cualquier tipo de esclavitud. Perfecto. Porque es la libertad. Mi libertad como ser humano, primera generación. 31, respuesta correcta en la A. Vamos a descartar las otras. La B dice que los habitantes del país tienen prohibido salir del territorio nacional sin permiso otorgado por las autoridades de migración. Primero que todo, las autoridades de migración lo que hacen es revisar su estatus como ciudadano. Los que a usted no lo dejan entrar son algunas otras instituciones. Por ejemplo, si usted ve la pensión alimenticia y no puede salir del país, no es que migración no lo deja salir, sino es que la sala segunda, los juzgados de familia, a usted le tienen interpuesto una demanda. No es de migración el que le dice que no. Migración nada más revisa, pero el que le impidió a usted salir del país fue los juzgados de familia. ¿Okay? Por eso la B no es. La C dice que las opiniones e ideas contrarias al gobierno o sobre actos de los empleados del Estado serán castigadas con pena de cárcel. No, aquí usted puede lanzar una opinión en contra del gobierno que no pasa nada, no hay problema, ¿verdad? Usted no va a ser encarcelado por eso. Y la D dice que para resguardar la seguridad nacional, nadie dentro del país tiene derecho a la intimidad. Por supuesto que hay derecho a la intimidad, como que nadie. A la libertad y al secreto de las telecomunicaciones. Todos tenemos derecho a saber lo que dicen los medios de comunicación. ¿Ok? Dice que nadie, la opción dice que nadie dentro del país tiene derecho a la intimidad, por favor. Todos prácticamente tenemos ese derecho a la intimidad como un derecho humano de primera generación. ¿Ok? 31 dijimos que la respuesta correcta es la opción A. Vamos con la 32, ahí vamos avanzando poco a poco. Uno de los desafíos de la sociedad costarricense en materia de derechos humanos se relaciona con la erradicación de la inequidad social, para lo cual la sociedad y el Estado deben, recordemos que para erradicar o eliminar un poco la inequidad social, debemos de buscar más bien lo contrario, ¿verdad? Una igualdad o una equidad. Que las sociedades, ¿verdad?, se mantengan siempre a un nivel y no exista esa diferenciación social entre ellas, ¿verdad? Para que tomen en cuenta. Ok. Dice la A, adoptar medidas que permitan fortalecer los comedores escolares para que también sean atendidas las familias de los estudiantes. No, si son comedores estudiantiles o escolares, ¿para quién son? Para los estudiantes. Entonces, nada que ver. La 32, la A, nada que ver, ¿verdad? Dice la B, crear centros médicos cerca de lugares que presentan riesgo de deslizamiento
o inundaciones para poder darles una atención oportuna. Nada que ver, ¿verdad? Porque va a crear un hospital o algo cerca de esas zonas. Un hospital es para todos, ¿no? No solamente para ese grupo. O sea, es algo ilógico también. La C dice establecer centros comerciales en los lugares donde se concentra el mayor porcentaje de pobreza para favorecer el empleo y garantizar la generación de riqueza. Vean, si se crea un centro comercial o un negocio en una zona de pobreza, posiblemente se va a generar fuentes de empleo, pero al ser de pobreza, ¿quién va a ir a comprar? Nada, ¿verdad? No, no se va a generar esa riqueza, entonces no tiene sentido construirlos ahí. En A32 la respuesta correcta es la D, lo que se busca para erradicar esa inequidad es lo siguiente: favorecer el acceso de las personas en condición de pobreza a los servicios básicos, a la educación y a una óptima distribución de la riqueza para mejorar la calidad de vida. Eso es lo que se busca. A las personas en esa condición de inequidad social, fuentes de empleo, que tengan acceso a la salud, a la educación, a la universidad. Eso es lo que hay que buscar para que esa inequidad social se rompa y cada vez sea más equitativa. La 32, la respuesta correcta es la opción D. Vamos con la preguntita número 33, que dice lo siguiente. Viene ahí un título. Lea el siguiente esquema. Es un requisito para la transparencia de los políticos. Contribuye para combatir el abuso del poder y la corrupción. Obligación de los funcionarios de las instituciones públicas de someterse al escrutinio por medio de mecanismos de control. Escrutinio significa revisión, ¿verdad? Escrutinio significa supervisión. Por ahí va la cosa. ¿Con cuál opción se completa correctamente el esquema anterior? Perdón, el concepto de control antigubernamental, chicos, eso ni lo vimos. Eso no existe, eso no se da, nada que ver. Okay, eso no existe, no se puede analizar tan siquiera. La respuesta correcta es la B, rendición de cuentas. Recuerden que la rendición de cuentas es ese mecanismo donde los funcionarios públicos, políticos y demás deben de decir qué hicieron durante un año, qué hicieron durante un mes, durante 6 meses. Eso es rendición de cuentas, es un informe de labores. La 33, la respuesta correcta es la B. Dice la C, igualdad política, no, porque la igualdad política es aplicar la ley a todos por igual, ¿verdad? En el momento, por ejemplo, en el momento que la mujer en Costa Rica obtiene el derecho al voto, ahí se ejemplifica un elemento muy importante de igualdad política, porque tanto hombres como mujeres pueden votar, entonces todos están bajo la misma ley. ¿Queda claro? Entonces la respuesta correcta es rendición de cuentas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos habla ahí? Integridad tiene que ver mucho con una persona que es responsable, una persona trabajadora, que cumple su función de una manera positiva dentro de la sociedad. Pues aquí no habla nada de esas cuestiones, ¿verdad? La 33, la respuesta correcta a la opción B, la rendición de cuentas. ¿Sí? Vamos con la número 34, que dice lo siguiente. En relación con el fortalecimiento de la democracia representativa y participativa, ¿cuál es el concepto de ciudadanía? Recordemos, chicos, que ciudadanía, o acá en Costa Rica, usted es ciudadano a partir de los 18 años. Entonces, después de los 18 años, usted como persona adquiere ciertos derechos, ciertos deberes distintos a las personas que no tienen la mayoría de edad. ¿Van comprendiendo? Entonces, por ahí, uno muy importante es el derecho al voto. Las personas menores de 18 años no pueden votar. Los mayores de 18 años sí podemos votar. Por ahí va la cuestión, ¿verdad? Dice la A. Uso del poder para garantizar la legitimidad del ejercicio de las funciones de las instituciones públicas. No. Ese uso del poder podemos relacionarlo con autoridad, ¿verdad? Esa autoridad que tienen elementos del sistema político para gobernar el país. Nada que ver. Dice la B. Totalidad de mecanismos que son utilizados por los actores políticos del país para definir sus ámbitos de acción y de fiscalización de funciones. Eso no tiene nada que ver con ciudadanía. Eso me suena mucho a control político vertical o control político horizontal. Entonces, ciudadanía no. C, delegación del poder popular dado por la voluntad de los votantes en los procesos electorales para que tomen las principales decisiones de gobierno. Chicos, esta C es el concepto de representación. Okay, que yo les he mencionado varias veces. Por ejemplo, Carlos Alvarado, nosotros lo elegimos y él nos representa. Cuando usted elige a una persona, a un candidato para que sea presidente,
usted participa y él nos representa. Entonces la C es el concepto o la definición del concepto de representación. La respuesta correcta es la D. Conjunto de deberes y derechos que permite a las personas incidir en las decisiones públicas mediante el sufragio, ¿cierto? ¿Por qué? Usted como ciudadano, ya usted puede votar. Recuerden que el sufragio es voto. También pueden ser elegidas y pueden elegir a otras. Perfecto. ¿Queda claro? 34 es la opción D. La ciudadanía, con algo que se ejemplifica un montón e importante, es con esto de el derecho al voto y el sufragio, ¿verdad? Okay. Vamos con la 35, que dice lo siguiente. Lea la siguiente información. Dice como título, fortalecimiento de la democracia representativa y participativa. Proceso relacionado con la unión de personas en el seno de la sociedad que procuran formar grupos para promover el desarrollo y el bienestar colectivo. La información anterior se refiere al concepto de no es control político. Recordemos que control político puede ser horizontal o vertical, puede ser de institución a institución o de ciudadanos hacia instituciones. Aquí no habla de eso, ¿verdad? La respuesta correcta es la B, organización social. ¿Por qué? Porque es un grupo de personas que se están uniendo, se están reuniendo para incidir, ¿verdad? Promover desarrollo y demás. Se pueden organizar en una asociación de desarrollo, en una organización comunal, en un partido político, qué sé yo, pero no está hablando de una organización, se están uniendo, ¿verdad? La C, soberanía nacional, quiere decir independencia, no se nos olvide. La palabrilla soberanía nacional quiere decir independencia, o soberanía por sí sola quiere decir independencia, no habla nada de eso. Y la participación ciudadana, chicos, yo siempre les he dicho a ustedes que me la relacionen con ¿qué? Con ir a votar, con el proceso de elecciones. Siempre que ustedes vean participación ciudadana, relaciónenlo con ir a votar, con el derecho al voto. ¿Ok? 35 dijimos, respuesta correcta de la opción B, la organización social. Vamos con la pregunta número 36, que dice lo siguiente, que en relación con la búsqueda del fortalecimiento de la democracia representativa y participativa, ¿cuál es el concepto de poder? ¿Okay? Esa cualidad que tienen los elementos del sistema político para generar autoridad. Por ahí va la cosa, ¿verdad? Dice la A, el proceso para la toma de decisiones y los mecanismos de control jurídico para hacer cumplir los programas de gobierno. No necesariamente, porque la mayoría de los políticos, ¿verdad? Ojalá existiese ese control jurídico o una ley donde ellos en realidad se les exigiera cumplir el programa de gobierno, pero aquí en Costa Rica no la tenemos, ¿verdad? Y mucho menos eso es poder. Eso me suena más como rendición de cuentas en un dado caso. Entonces, no, ¿verdad? La B dice que los elementos del control horizontal que utilizan las instituciones públicas para definir sus funciones y potestades políticas. Ok, control político horizontal sí son las instituciones, ¿verdad? Entre ellas mismas, en rendición de cuentas o trabajando de forma íntegra. Pero las funciones y las potestades políticas ya ellas las tienen, ¿verdad? Establecidas desde hace años. No las definen, ya las tienen. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica ya tiene la función de preparar profesionales para el país. La caja de ver todo lo que tiene que ver con el tema de pensiones y salud. ¿Qué funciones van a definir? Nada que ver. La C dice el mando entregado por medio de la fuerza, ojo, al Poder Ejecutivo para gobernar y aplicar los mecanismos de equidad y justicia social. Primero que todo, acá en Costa Rica, al ser una democracia, no se entrega el mando o no se elige por medio de la fuerza. Tampoco hay ejército. Entonces la C, perdón, en la 36, nada que ver, la C. En la 36, la respuesta correcta es la D. La potestad que la ciudadanía delega, o sea, que nosotros como ciudadanos damos a través del voto a los representantes para que ejerzan el mando del Estado y hacer cumplir la ley. Eso es poder. El poder que nosotros delegamos a Carlos Alvarado para que guíe el país. Es el poder que él tiene como presidente y que ojalá se haga cumplir la ley. ¿Queda claro? En la 36 la respuesta correcta es la opción D. ¿Okay? Vamos con la número 37 que dice lo siguiente, lea el siguiente esquema. Concepto de, vamos a buscar el concepto de la definición que viene acá abajo. Forma de gobierno y de vida en la cual el pueblo ejerce la soberanía del Estado mediante el voto popular y en la que eligen por mayoría a determinadas personas para representar a la colectividad. El Estado se divide en varios poderes. ¿Cuál concepto completa el título del esquema anterior?
Dictadura nada que ver, porque más bien dictadura como que es todo lo contrario a lo que estamos mencionando. En la dictadura, una sola persona tiene el poder de todo, en general. No existe el voto en la dictadura. El voto no, uno le dirige la mayoría. Y mucho menos la división de poderes, ¿verdad? En las dictaduras no existen esos elementos porque solamente es una persona, un grupo reducido de personas o un órgano pequeño que tiene el control de todo el país, ¿verdad? Entonces dictadura no es. Autoridad, ya vimos que es una forma de ejercer poder y dominio hasta cierto punto de los elementos del gobierno para poder llevar a cabo el cumplimiento de la ley. Ahí no habla nada de eso. Populismo ni tan siquiera lo vimos, entonces mejor dejémoslo ahí, ¿verdad? Pues, un concepto que no lo vimos, entonces no. Para definirlo, pues es el régimen político donde el pueblo, la mayoría, está a favor del candidato, o sea, pero es una cuestión que ni tan siquiera vimos. Entonces, cuando yo les he dicho que cuando ustedes vean el examen, algo que yo nunca les expliqué, no lo marquen porque no va a ser opción. Ya más bien esa hay que descartarla. La respuesta correcta, pues lógicamente es la democracia. Creo que está muy sencillo de entender este ítem. 37, respuesta correcta, opción D, la democracia. ¿Sí? Vamos con la 38 que dice, la forma de gobierno que impone su autoridad mediante la fuerza, en la cual el poder se concentra en una sola persona y reprime los derechos fundamentales de la población, recibe el nombre de, ya lo analizamos con la pregunta anterior, ¿verdad? La respuesta correcta es la A, dictadura. No está hablando de una dictadura. Soberanía, es independencia, eso significa soberanía, independencia. La democracia la analizamos en el ítem anterior, en la pregunta anterior. La democracia es el poder del pueblo, la democracia es donde se va a proceso de elecciones, donde existe división de poderes, donde el mando es por cada 4 años, 5 años, o sea, eso es democracia, donde el pueblo tiene el derecho de elegir. Y representación son las personas del gobierno, del sistema político, como yo lo menciono, que tienen o que fueron o a los que les delegamos ese poder y esa autoridad para que nos representen. Caso muy específico, el del presidente Carlos Alvarado. Él fue electo por la ciudadanía para que nos represente, ¿verdad? Y él busque beneficios y soluciones a los distintos problemas que el país presenta. ¿Ok? La pregunta número 38, la respuesta correcta es la opción A. Vamos con la preguntita número 39 que dice lo siguiente. Homero se encontraba conversando con un grupo de amigos y se manifestaba sobre sus preferencias ideológicas, musicales y deportivas, entre otras. El caso anterior forma parte de los derechos de la ciudadanía llamado, no es libertad de petición porque él no está buscando algo a favor, no está pidiendo algo para un beneficio, no es eso. No es comunicación política porque la comunicación política son los distintos mensajes y elementos que recibimos del sistema político. Por ejemplo, la cadena de televisión, alguna rueda de prensa o una conferencia que haga el presidente con algún ministro. Campo político pagado que venga en un periódico, eso es comunicación política. O sea, todos los mensajes que recibimos nosotros del sistema político del país, ¿verdad? De los líderes. Cultura de legalidad. La legalidad tiene que ver con hacer todo conforme lo dice la ley, ¿verdad? Es un valor, no habla de eso. Y la respuesta correcta es la de manifestaciones públicas, porque el joven Homero está hablando con sus amigos y les está hablando sobre sus distintas preferencias, ¿verdad? Se está manifestando públicamente entre ellos, o sea, les está hablando. ¿Queda claro? Una forma de manifestación pública puede ser una huelga también, ¿por qué no? ¿Verdad? O alguna cuestión de mecanismos donde se busca que el gobierno responda a favor de la ciudadanía. Eso también puede ser una cuestión de manifestación pública. ¿Ok? Entonces dijimos que en la pregunta número 39 la respuesta correcta es la opción D. ¿Ok? Vamos con la preguntita 40 que dice, ya la siguiente información, 1, aquí lo que hay que hacer es completar las definiciones. Bueno, veamos primero la pregunta para que nos quede más claro. ¿Cuáles características democráticas del sistema político costarricense cumplen correcta y respectivamente la información identificada con los números 1 y 2? ¿Cuál es la 1 y cuál es la 2? Así vamos a irlos definiendo. Dice la 1, a la designación de los responsables para tomar las decisiones que guíen el futuro del país en nombre de todos sus habitantes se le denomina.
Yo creo que lo que yo les he venido mencionando durante las clases y también hoy un poquito, esto es representación, ¿verdad? Porque son esos responsables que nosotros elegimos, que designamos para que tomen las decisiones y estén ahí en el gobierno y nos representen. Entonces, por lógica y descarte, la respuesta correcta es la A, representación y participación. Vamos a leer la 2 para que vean que sí es participación. Cuando la ciudadanía, por el contrario, se involucra directamente en la toma de decisiones del país sin la mediación de otros, se le denomina participación. ¿Cuál es el más claro ejemplo de participación? Cuando vamos a votar, el derecho al voto. ¿Ok? Entonces en la 40 dijimos, la respuesta correcta es la A, representación y participación. Voy a descartar las otras. Participación es la 2, no la 1, entonces no puede ser la B. Cooperación tiene que ver como con solidaridad, ayudar. Mediación es un mecanismo para la resolución pacífica de conflictos, ¿verdad? Donde una persona está intermediando para que dos personas lleguen a un acuerdo. No habla nada de eso. Soberanía es independencia, tampoco. Elecciones es el proceso de toma de decisiones, ¿verdad? Ir a votar, tampoco. Y la libertad es ese valor donde nosotros podemos actuar y pensar sin ningún tipo de restricción, donde se nos limita al momento que pensamos en la libertad de las demás personas, o alguna ley o algún ordenamiento jurídico nos va a limitar esa libertad. La libertad también tiene que ver con no estar preso por aquello, otro elemento importante para identificar la libertad es ese. ¿Ok? La 40, la respuesta correcta es la opción A. Vamos con la 4.1. 4.1 dice lo siguiente, que uno de los mecanismos que buscan la igualdad de oportunidades en el sistema político costarricense es la igualdad de trato, la cual consiste en, y la igualdad de trato, como dice ahí, ¿verdad? Es que recibamos, ¿verdad? Las mismas condiciones, el mismo trato de igualdad hasta cierto punto con las distintas personas, que no se nos violenten los derechos. Eso es la igualdad de trato. La respuesta correcta es la A, el derecho de las personas al respeto de su dignidad humana, a la igualdad ante la ley, a no ser discriminada por condición de pobreza, género o discapacidad. ¿Queda claro? Eso es igualdad de trato. Porque una persona o uno como docente, digamos, tenga un estudiante de escasos recursos y usted no lo margine, no lo meta a trabajar con los demás compañeros porque es de escasos recursos. ¿Ok? Ahí no hay igualdad de trato. ¿Queda claro? Ahí no existe esa igualdad de trato. La respuesta correcta es la A. Vamos a descartar las otras. La B dice, el derecho que tienen las personas de cualquier condición social a recibir una ayuda económica estatal para estudiar en los mejores centros educativos. Primero que todo, de cualquier condición económica no, o cualquier condición social, como dice el ítem, tampoco. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene una buena posición social, yo creo que difícilmente le va a interesar o una ayuda del gobierno, queda claro, o no sería para esas personas, más bien sería para personas de escasos recursos, no para cualquier condición social. La C dice que los derechos que tienen las personas de imponer sus ideas, pensamientos, sentimientos en las marchas, protestas, huelgas y reuniones políticas. Nadie bajo ninguna circunstancia tiene derecho de imponerle ideas a otra persona, ni sentimientos, ni nada, no. Cada quien es libre de tomar su propia decisión. Y la D dice tener el mismo acceso que tienen las personas con mayores recursos económicos a todos los beneficios sociales, recreativos y deportivos. No. ¿Por qué? Porque no es igualdad de trato. Ahí sería más bien una igualdad económica, una igualdad social. Y aquí no está hablando de igualdad de trato. ¿Okay? Si una persona de mayores recursos económicos, como dice acá, puede ir a un hospital privado a atenderse y usted no puede, ahí no es igualdad de trato, simplemente es una cuestión de social, económico, de clase social, donde usted no puede llegar ahí por su estatus económico. El otro sí puede, pues porque tiene mucho dinero. Ahí no hay igualdad de trato. Queda claro, y simplemente son condiciones económicas que plantean esas ideas. 41, la respuesta correcta, claro y sencillo, es la opción A. 41, opción A. ¿Okay? Ya vamos avanzando, vamos por la preguntita número 42. Son 55 preguntas, ¿verdad? Recordemos que son 55. Dice que una de las condiciones básicas necesarias para una verdadera democracia es la libertad del voto, la cual consiste en el derecho que, pues vamos a hablar
de esa importancia o ese derecho de que tiene el voto, ¿verdad? O que nos da el voto, o el mismo sufragio. Recuerden que sufragio es sinónimo de voto, entonces vamos a hablar un poquito de ese derecho. Dice la A, poseen las personas adultas mayores a decidir cómo invertirán sus ahorros y la calidad de vida que desean tener. Nada que ver con el derecho al voto, ¿verdad? Eso que dice la A. Bajo ninguna circunstancia. Dice la B, tienen todas las personas del país para asociarse con fines económicos, políticos, recreativos, religiosos, sociales y deportivos. Bueno, primero que todo, el derecho al voto no lo tienen todas las personas en el país, únicamente los que somos ciudadanos, mayores de 18 años. Y el voto no es para asociarse ni para cuestiones religiosas, no tiene nada que ver con esto. La respuesta correcta es la C. La ciudadanía posee, eh, la ciudadanía posee nombrar periódicamente a sus representantes políticos para ejercer el poder del Estado en nombre del pueblo. Así mismo es. Para eso es el derecho al voto. Vamos a votar para elegir a una persona que nos represente o a un grupo de personas dentro del gobierno. Y la D, tampoco nada que ver, dice, tiene el estudiantado de recibir ayuda económica de alimentación en los comedores escolares durante todo el año, inclusive durante las vacaciones. No sé, nada, tiene que ver el derecho al voto con un estudiante en un comedor estudiantil. ¿Queda claro? 42, la respuesta correcta es la opción C. A veces esas preguntillas y esas opciones dan como risa más bien de lo que dicen, ¿verdad? Ok, vamos con la número 43, que dice lo siguiente. Condición básica necesaria para una verdadera democracia. Entonces vamos a ver qué dice. Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Implica el deber de manifestar las opiniones con respeto y sin calumniar a nadie. ¿Ok? ¿Cuál condición básica completa el título de la información anterior? Dice la A, igualdad de trato, no, ya lo habíamos visto, nada que ver, ¿verdad? Entonces, esa, no tiene que ver con esto, ¿verdad? Igualdad de trato es que recibamos casi que la misma equidad, ¿verdad? Dentro de un grupo social, seamos iguales prácticamente, sin ningún trato diferenciado. La B dice libertad de expresión, esa es la respuesta correcta, la libertad de expresión, porque ahí donde nos dice, por la manifestación de sus opiniones, ni por acto alguno que no infrinja la ley, eso es libertad de expresión por completo, es la respuesta correcta. Libertad de asociación no habla nada de que la gente se asocie, ¿verdad? En un grupo. Y el derecho a la libre circulación, y pues tiene que ver con poder caminar y transitar por las calles del país sin ningún tipo de obstáculos, ¿verdad? La 43, la respuesta correcta es la opción B, la libertad de expresión. ¿Queda claro? Entonces, mientras no se infrinja la ley, yo me puedo expresar, yo puedo dar mi opinión y nadie me puede inquietar sobre esas cuestiones. ¿Ok? La 43, la respuesta correcta es la opción B, la libertad de expresión. ¿Okay? Vamos con la preguntilla número 44 que dice lo siguiente. Lea el siguiente caso. Milagro Justino y un grupo de personas se reunieron en el centro comunal para discutir y buscar soluciones sobre los problemas de drogadicción, asaltos y basura, entre otros, que afectan a la comunidad. El caso anterior hace referencia a la condición básica para la democracia llamada no es tolerancia hacia la diversidad, porque primero que todo no nos habla de diversidad étnica, diversidad económica, política, en fin, ni de respetar a las personas que piensan diferentes a nosotros. Simplemente están como reuniendo, ¿verdad? No es negociación colaborativa porque no hay una, dos, tres, cuatro o más partes beneficiadas después de tomar la decisión. Tampoco, no hay ningún tipo de negociación. La respuesta correcta es la C. Ellos están acudiendo a la libertad de asociación, ¿verdad? Se están reuniendo, se están asociando para ver qué es lo que está sucediendo en la comunidad con esos problemas de drogadicción, basura, asaltos y demás. 44, la respuesta correcta es la C, libertad de asociación. Y autodeterminación tiene que ver con algo como con independencia también, pero la autodeterminación es mi capacidad para yo de tomar mis propias decisiones, ¿verdad? Sin que nadie me esté ahí diciendo qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Eso es autodeterminación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en la 44, la respuesta correcta es la opción C.
la libertad de asociación. Okay. Dice la 4.5. ¿En qué consiste el principio de legitimidad según el sistema político democrático costarricense? Ok, legitimidad tiene que ver cuando todo se hace conforme lo indica la ley, ¿verdad? Que todo se hace de una forma transparente, de una forma decorosa, honesta, con la ley lo dice de tal forma. Eso es legitimidad. Entonces, dice la A, es el mecanismo mediante el cual las personas demuestran sus preferencias políticas e ideológicas, ¿no? Ese mecanismo puede ser el derecho al voto o el proceso electoral, nada tiene que ver la legitimidad, nada la descartamos. La B dice que consiste en la creación de gran diversidad de partidos políticos para competir por el acceso al poder mediante el uso de la fuerza militar. Ojo, fuerza militar en Costa Rica, donde no hay ejército. Esa queda descartada del todo, ¿verdad? La C dice, radica en una serie de instituciones creadas para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia de todos los funcionarios del Estado costarricense. Ahí donde dice todos, ya como que no puede ser la opción, ¿verdad? Como que va bajando un poquito la parte verídica de este ítem. Primero que todo, no todas las instituciones garantizan la rendición de cuentas y la transparencia. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica no se encarga de eso. La Sala Constitucional tampoco, no tiene que ver con rendición de cuentas. Entonces vean que no es una serie, son poquitas las instituciones que se encargan de esta cuestión de rendición de cuentas. Aparte, todos los funcionarios del Estado costarricense son un montón, ¿verdad? Y muchos, pues, obviamente, dependiendo del puesto, no dan rendición de cuentas, ¿verdad? Principalmente la rendición de cuentas es para el presidente, diputados, ministros y gente de más peso en la política, ¿verdad? En A45 la respuesta correcta es la D. Es la realización de procesos electorales transparentes y confiables que respaldan la voluntad popular y le dan el poder a representantes para ejercer el gobierno. ¿Por qué legitimidad? Porque todo se hace con toda la transparencia de la parte legítima, conforme lo dice la ley electoral y el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Ok? 45, opción D. Vamos con la 4.6, que dice lo siguiente. ¿Cuál es la definición de control político democrático? Y la respuesta correcta es la opción A. Recuerden que tenemos control político vertical, que es de ciudadanos a instituciones del Estado, y el control político horizontal, que es dentro de las mismas instituciones. Dice la A que la respuesta correcta son los mecanismos creados para regular las acciones de los gobernantes y verificar que éstas se ajusten a lo estipulado en las normas y leyes del sistema jurídico. ¿Ok? Gobernantes, instituciones autónomas del Estado son parte de ese control político democrático. Dice la B, se refiere al proceso mediante el cual los funcionarios públicos informan a la ciudadanía sobre los logros y metas desarrolladas durante su periodo de gobierno. Esa B es la definición del concepto de rendición de cuentas. ¿Okay? Dice la C, se refiere a las funciones de las organizaciones sin fines de lucro para mantener informada a la población sobre posibles actos de corrupción cometidos en el país. Ok, vamos por partes. Las funciones de las organizaciones sin fines de lucro, que son las ONG, por ejemplo, ya están determinadas. O sea, no tiene nada que ver con un control político, ya ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, la Cruz Roja es una ONG, es sin fines de lucro. Ya la Cruz Roja sabe cuáles son sus funciones. No existe ningún control político donde se las determine. ¿Ok? Para mantener informada a la población, para eso son los medios de comunicación, sobre los posibles actos de corrupción cometidos en el país. Para eso, ¿quiénes son los que nos deben de mantener informados? Los medios de comunicación. No hay ningún control político, ninguna institución que eso lo haga. ¿Ok? Dice la D, que tampoco es opción correcta, es la participación de la ciudadanía en consultas populares, como los cabildos abiertos y los plebiscitos, para apoyar el desempeño de los funcionarios. Más bien, en el caso del plebiscito, no es para apoyar el desempeño, más bien el plebiscito lo que se busca es, muchas veces, tratar de revocar o quitar a algún alcalde dentro de la municipalidad. Queda claro, no es para apoyar el desempeño, más bien es para tratar de apartar un poco a esa persona de la gestión pública. En A46 la respuesta correcta es la opción A. La opción A. ¿Okay? Vamos con la pregunta 47. Dice, lea el siguiente caso, ya casi que estamos finalizando, ¿verdad? Filemón interpuso una denuncia ante la oficina respectiva de una institución por el maltrato que recibió
de unos funcionarios públicos y el pésimo servicio que prestan. ¿Cuál es el nombre de la entidad en donde debe poner la denuncia Filemón de acuerdo con el caso anterior? Oficina de personal no existe, no puede ser tribunal de trabajo porque no es una cuestión laboral. La respuesta correcta es la Contraloría de Servicios, que es una dependencia de la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? Donde usted recibe, donde usted va a plantear su denuncia por algún maltrato que usted haya recibido, ¿verdad? 47, muy sencillo, la respuesta correcta es la C. Y la D, delegación del consumidor, eso no existe, se llama Defensoría del Consumidor, más bien. ¿Okay? La Defensoría del Consumidor. 47, respuesta correcta es la opción C. Vamos con la 48 que dice, lea el siguiente texto, es el órgano especializado que vela por el cumplimiento de la legislación tutelar del ambiente. Sus resoluciones son de acatamiento estricto y obligatorio. Sus fallos agotan la vía administrativa y son irrecurribles. ¿A cuál institución costarricense se referencia el texto anterior? Vean que nos habla del ambiente, ¿verdad? La respuesta correcta es la A, Tribunal Ambiental Administrativo. Está muy sencilla esa también. En la A, en la 48, Tribunal Ambiental Administrativo. Dice la B, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Nada tiene que ver con el medio ambiente. El Ministerio de Agricultura y Ganadería se encarga de ver cómo la agricultura y el aspecto ganadero fortalecen la economía del país. No tiene nada que ver con el medio ambiente. La C, Consejo Ambiental y de Sostenibilidad Urbana, eso no existe en Costa Rica. Ni la Asociación de la Gestión Ambiental y Medio Natural. Eso para nada existe en Costa Rica. O sea, nada que ver. Okay. Vamos con la 49. Bueno, la 48, la respuesta correcta la A. Vamos con la 49 que dice, en relación con el control político democrático costarricense, ¿cuáles son dos ejemplos de instancias o mecanismos que contribuyen a ejercer un control político vertical? Recordemos que el control político vertical es el que se da entre ciudadanos e instituciones del Estado. ¿Ok? Y el control político horizontal es el que da entre las mismas instituciones. ¿Ok? Entonces vamos a ir descartando. La A dice la Contraloría de Apoyo y el Instituto Nacional de la Mujer. La Contraloría de Apoyo no existe en Costa Rica. El Instituto Nacional de la Mujer sí, pero al no existir una se descarta. La Defensoría de los Habitantes y el Ministerio de Justicia, las dos existen, pero al ser instituciones del Estado, ambas son control político horizontal. ¿Queda claro? Entonces no es vertical. Ojo la C, el voto electoral y la sala constitucional. Ustedes dicen, profe, ahí está, esa es la opción, porque nosotros votamos como ciudadanos y la sala constitucional es una institución. Lo que pasa es que usted en la sala constitucional no puede ir a votar. Hubiese sido respuesta si dice voto electoral y Tribunal Supremo de Elecciones. Esa hubiese sido la respuesta correcta. Pero dice voto electoral y la sala constitucional. Y sabemos que la sala constitucional usted no puede ir a votar. En la sala constitucional se reciben la cuestión de recursos de amparo y de habeas corpus. La respuesta correcta es la D. El referéndum y el sufragio, ambos, ¿verdad? Son mecanismos de control político vertical que nosotros como ciudadanos realizamos a favor o en contra de una ley en el referéndum y el sufragio al momento de elegir el presidente. ¿Queda claro? La respuesta correcta es la opción D, el referéndum y el sufragio. ¿Okay? Ya vamos finalizando, ya vamos por la preguntita número 50. Esperemos que el repaso haya sido del agrado de ustedes, ¿verdad? Que haya sido importante. Dice la 50, lea la siguiente información, Contraloría General de la República de Costa Rica. Recordemos que la Contraloría General de la República de Costa Rica es el abogado del Estado, es el representante legal del Estado, la Contraloría. Perdón, confundí un poco, disculpen. La Contraloría General de la República es la que supervisa, vigila y examina todo lo que tenga que ver con los ingresos del Estado, tanto como impuestos o ingresos por algún concepto o rubro que el Estado maneje. ¿Ok? La Contraloría, la misma palabra lo dice, controla el ingreso de la economía o de la plata al gobierno. Trabaja muy de la mano con el Ministerio de Hacienda. ¿Ok? Esa es la Contraloría General de la República. Dice que examina, aprueba e imprueba los presupuestos de las municipalidades e instituciones autónomas. ¿Con cuál opción se completa correctamente la información anterior? Vean que yo les mencioné que es la que se encarga mucho del aspecto de las finanzas del gobierno, ¿verdad? Supervisar y vigilar qué hace el gobierno con toda la plata que le ingresa.
Dice la A, responde a las consultas de reforma constitucional, nada que ver. Acá puede ser o la Sala Constitucional o la Asamblea Legislativa, nada más. La B es la respuesta correcta, porque vigila el buen uso de los recursos de la hacienda pública. Recuerden que yo le mencioné que trabaja muy de la mano con el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? La hacienda pública son los impuestos, lo que le entra al gobierno por cuestión de impuestos. Entonces la respuesta correcta en la 50 es la B, vigila el buen uso de los recursos de la hacienda pública. Dice la C, que sanciona las infracciones en prejuicio de los consumidores, nada que ver. Si se trata de sancionar algo, para eso está la Sala Constitucional, el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, no la Contraloría General de la República. Y la D dice que resuelve los conflictos de competencia entre los poderes de la República. Cada poder de la República debe saber resolver sus diferencias de alguna manera. Para eso están las distintas instituciones que facilitan esos mecanismos, pero nunca la Contraloría General de la República. ¿Queda claro? La 50, la respuesta correcta es la opción B. La opción B. Vamos con la número 5.1, que dice lo siguiente. Lea el siguiente texto. Asociación de trabajadores de una misma profesión. Oficio unidos con fines de estudio y defensa de sus intereses comunes. El texto anterior hace referencia a, la respuesta correcta de la A, son los sindicatos. Recordemos que los sindicatos es un grupo de profesionales, trabajadores del mismo oficio. Por ejemplo, el APSE, el ANDE, el SEC son sindicatos de nosotros los docentes. ¿Okay? Entonces, únicamente hay docentes. Por allá están los sindicatos UNDECA, que son los empleados de la caja. Ahí está UNDECA. ¿Van comprendiendo eso? Entonces, en el sindicato siempre deben de existir trabajadores de la misma profesión. La 51 de la A. Las cooperativas no necesariamente deben de existir trabajadores de la misma profesión. Uno puede pertenecer a cualquier cooperativa independientemente de la profesión que tenga. Cámaras patronales, como ahí lo menciona, únicamente están reunidos patronos, empresarios y gente que maneja la economía del país con alguna empresa propia. Y las organizaciones sociales, ni nada que ver, porque una organización social puede ser una organización de desarrollo, una organización comunal, un mismo partido político es una organización social, ¿verdad? Todo eso son organizaciones sociales, es muy general. Y en las organizaciones sociales no necesariamente son trabajadores de una misma profesión. Pueden haber trabajadores de muchas profesiones. Vamos con la 5.2 que dice lo siguiente. Dice que cuál es una función que le corresponde a los partidos políticos en Costa Rica. ¿Cuál es esa función que tienen importante los partidos políticos en este país? Eso es lo que vamos a buscar, porque son importantes quizá que existan esos partidos políticos, ¿verdad? Eso es, por ahí va la cosa, más o menos. Dice la A, organizar a la población para hacer valer sus derechos laborales, sociales y políticos, promoviendo huelgas y manifestaciones pacíficas. Esa A me suena mucho más bien a ¿qué? A sindicato, ¿verdad? No a partido político. Ok, dice la B, agrupar a personas de la misma profesión para generar cambios, capacitaciones y mejoras en el desempeño de sus acciones y funciones laborales. También me suena mucho a sindicato, no es partido político. Dice la C, informar cotidianamente a la población sobre temas y asuntos relacionados con la convivencia de las personas, sobre todo los que afectan a la vida y la salud. Los que nos informan cotidianamente son los medios de comunicación, no un partido político. La respuesta correcta es la D, desempeñar funciones sociales e institucionales al generar opinión pública en torno a temas de interés nacional. Y lo más importante, además de promover la participación electoral ciudadana. Queda claro, los partidos políticos proponen enormemente y promueven la participación ciudadana en el proceso electoral. Si no existieran partidos políticos, no se podría ir a votar. Entonces vean cómo promueven la participación electoral ciudadana. ¿Okay? Esa 52, la respuesta correcta es la opción D. La 53 dice lo siguiente, lea el siguiente texto. Son asociaciones de personas que se agrupan libre y democráticamente para tratar de superar algunas necesidades y aspiraciones sociales, económicas y culturales comunes, porque contribuyen con la justicia social y la equidad, al mejorar los procesos de distribución de la riqueza sin afán de lucro. Algunos de sus valores son ayuda mutua, la responsabilidad y el esfuerzo. ¿A cuál organización social corresponde las características del texto anterior? La A dice asociaciones solidaristas no, porque
Las asociaciones solidaristas trabajan entre patronos y trabajadores. Aquí se habla de una forma muy general, ¿verdad? O sea, no habla específicamente patronos y trabajadores, sino, perdón, una forma más amplia y más general. Entonces, no es esa. La B dice cámaras patronales. Las cámaras patronales, vuelvo a mencionarles, únicamente hay patronos y empresarios ahí reunidos, nada más, que vean por los intereses de sus empresas, industrias y fábricas. No habla de eso. Tampoco son partidos políticos porque ya hablamos un poquito de ellos. Recuerden que los partidos políticos, la principal función o característica es que buscan que una persona, miembro del partido, llegue a la candidatura o a ser presidente. Los partidos políticos lo que buscan es un cupo político, un espacio dentro de la política, no elementos de ayuda, responsabilidades de eso. La respuesta correcta es la de cooperativas. Vean que cooperativa viene la palabra de cooperar, ¿verdad? De ayudar, ayuda mutua. De ahí viene, podemos agarrar ese concepto. Son sin fines de lucro. Repito, usted se puede asociar en cualquier cooperativa a la que desee. Se agrupa libremente, se sale libremente. Eso es la función de la cooperativa. Respuesta en la 53, la opción D. ¿Ok? Y ya vamos finalizando con estas dos preguntitas, tanto la 5.4 como la 5.5. Y con eso terminaríamos el repaso de esta noche o de este viernes, ¿verdad? Dice la 5.4, ya las siguientes características. Es un esquema de relaciones entre trabajadores y empresarios. Solventa problemas económicos y sociales de los trabajadores. Su fundador fue el licenciado Alberto Martín Chavarría. Las características anteriores hacen referencia a elementos importantes. Los gremios no, porque los gremios es muy similar a los sindicatos, pero los gremios no hacen huelga. Queda claro, el gremio es una reunión nada más. ¿Ok? Pero sí son trabajadores de la misma profesión. Por ejemplo, un gremio es cuando se reúnen distintos profesores en el Congreso del APSE. Ahí hay un gremio. Es un sindicato cuando ya se vuelve a las calles a reclamar los derechos de los trabajadores y de los costarricenses. ¿Ok? Pero el gremio es la reunión. La unión patronal, nada que ver, porque aquí menciona también trabajadores. La respuesta correcta es la C, son asociaciones solidaristas. Recordemos que son organizadas entre trabajadores y empresarios o patronos, y que el licenciado Alberto Martín Chavarría fue su fundador. Ahí yo creo que con ese nombre de ese señor pegamos esa preguntilla. Y no son organizaciones comunales porque habla muy claro ahí de patronos y empresarios trabajadores, ¿verdad? Entonces, no es comunal, es laboral más bien. En la 5.4 la respuesta correcta es la C, las asociaciones solidaristas. Y vamos con la 5.5, ya prácticamente para cerrar esto. ¿Cuál es una función que realizan las cooperativas en Costa Rica? Dice la A, suministran bonos de vivienda gratuitos a sus agremiados para erradicar la pobreza. Jamás las cooperativas no dan bonos de vivienda. La B dice, reciben el aporte económico del Estado para hacer préstamos a bajos intereses. Tampoco. Eso posiblemente sea un banco, pero no una cooperativa. La C, su objetivo fundamental es proteger los deberes de los trabajadores. Los deberes, las obligaciones, no. Aparte, ellos no se meten con derechos ni deberes de los trabajadores. Es simplemente como una cuestión de ayuda, ¿verdad? Entre patronos y trabajadores. La respuesta correcta es la D, porque buscan la satisfacción de las necesidades de sus socios o afiliados. 55, respuesta correcta es la opción D, con la función de las cooperativas. ¿Estamos, chicos? Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Este ha sido el repaso del segundo simulacro de Zapandí, de Formación Ciudadana, de Cívica. La próxima semana realizamos otro y la que sigue también, ya para que se vayan preparaditos para el examen del 19. Y eso sería. Cualquier duda, ahí está el WhatsApp, y tenemos el grupo, que ustedes necesiten plantear alguna inquietud. Estamos, entonces, muchas gracias por la atención prestada, que tengan una linda noche, feliz fin de semana y nos estamos viendo, comunicando el próximo viernes. Muchas gracias, pura vida.